Bienvenidos nuevamente al espacio de Proyecto Orión y esta es la segunda clase, la segunda explicación de temas que he estado tocando en distintos videos aquí en Proyecto Orión y en esta oportunidad quiero explicar un poco lo que tiene que ver de lo literal versus lo interpretativo, porque es un tema bastante delicado ya que vamos a seguir dando este tipo de clases, este tipo de explicaciones, y es necesario tomar en cuenta antes de avanzar cuando se interpreta y cuando se lee en lo literal y las distintas posturas. Ya anteriormente ya expliqué un poco sobre el tema de los Elohim, lo puedes ver en esta lista de reproducción en el video que te estoy mostrando aquí en pantalla. Y en esta oportunidad vamos a hablar ahora de lo literal y lo interpretativo y vamos a ir viendo las distintas vertientes. Ahora bien, voy a compartir pantalla en este momento. Aquí compartiendo pantalla vamos primero a lo que dice el diccionario, lo que es lo literal, lo que es lo interpretativo y vamos a ir viendo las distintas vertientes. En primer lugar, si buscamos en Google la palabra literal, uno puede decir, bueno, literal es lo que está escrito en el texto y nada más limitarse a lo que está escrito. Dice, conforme a la letra del texto o al sentido exacto y propio y no lato ni figurado de las palabras empleadas en él. Es decir, que reproduce lo que se ha dicho o se ha escrito. En otras palabras, donde no hay interpretación, no hay algo figurado, no hay metáfora, sino que 2 más 2 es 4, 2 más 2 es 4, no hay una interpretación. Esto es la parte literal. Ahora bien, vamos al siguiente diapositiva, que sería el mismo Google, y vamos a buscar ahora la parte de la interpretación. ¿Qué es la interpretación? Se entiende por interpretación la atribución del sentido, es decir, la revelación de los motivos e intenciones de la acción. No solamente es lo que está escrito en el texto, de qué es lo que dice el texto, sino por qué se escribió el texto o cuáles fueron las intenciones más allá de lo que dice el texto, ya sea un personaje, ya sea un hecho, etcétera. ¿Qué pasa aquí? Como estamos hablando de cuestiones bíblicas, estamos hablando de interpretación bíblica, de hechos de la Torá, del Nuevo Testamento, etcétera, existe un paso más allá, no solamente del tema de la interpretación, porque esto se atribuye más a temas de literatura, de lingüística y más a cuestiones de la ciencia, de la moral, de la filosofía, de la ética. Cuando hablamos ahora de interpretación bíblica, tenemos que irnos a un paso más allá. Primero, ¿cuántos métodos de interpretación bíblica hay? Y tenemos un modo literal, es decir, o literalista, explicar las interpretaciones del texto atribuyéndole un significado especial a cada letra que lo integra. Tenemos un método alegórico, un método místico, un método liberal, dogmático, gramático, teológico, existencial. Y aquí estamos partiendo del hecho que hay distintos métodos de interpretación y no hay ni uno solo. Ya aquí, ya aquí se rompe el hecho de que en la Biblia se puede conseguir una verdad, así tal cual. ¿Por qué? Porque hay distintos métodos de interpretación. De repente esta afirmación a estas alturas tan tempranas del video puede decir, no, eso es mentira, la Biblia habla de una verdad. Pero si vamos a avanzar, fíjate, nos vamos a ir un poquito más allá, vemos que eso no es así, no es así. Vamos a la siguiente diapositiva. Lo que es la interpretación ya más en términos bíblicos. La interpretación, como primer significado que aquí está en esta diapositiva, explicación del significado de algo, como arte de interpretar los textos. Se utiliza la hermenéutica, que ya sale otra palabra, hermenéutica, que es la palabra que usan muchos de los cristianos, líderes, pastores, para decir, hay que ir a la hermenéutica del texto, la hermenéutica. Es decir, no solamente la interpretación, sino que la hermenéutica es lo que va a decir en el siguiente texto, que es la disciplina que estudia la interpretación del texto con el fin de averiguar su verdadero sentido. Es decir, quieren saber cuál es el real y único sentido del texto, interpretándolo. No se conforman con la parte literal del texto porque se entiende que hay una interpretación profunda que no lo dice la parte literal. Y aquí hay
dos corrientes que chocan porque precisamente, como ya hemos hablado en otros videos anteriores, incluso con la entrevista a Marta Mesa, la traímos aquí al canal de Mystery Channel, ella explica que hay un choque dogmático y teólogo donde se monta una interpretación del texto y a pesar de lo que ya está escrito en el texto. No solamente no se conforma de que hay una serpiente que habla con Adán y Eva. Como se supone que las serpientes no hablan, eso es interpretativo. Por lo tanto, hay miles de vertientes, cientos de vertientes que le dan una interpretación distinta al Génesis, al Apocalipsis, a lo que vio las visiones de Ezequiel, a las mismas enseñanzas de Jesús. Es decir, hay de todo en la viña del Señor. Seguimos al otro texto. Traemos una palabra aquí que es exégesis o ségesis, que es explicación o interpretación. Hay que hacer un exégesis. El exégesis es el ejercicio de buscar, es el ejercicio de buscar. No es el hallar la interpretación, sino de buscar, hacer ese ejercicio interpretativo. Y la hermenéutica la idea hermenéutica es la sustentación de una ciencia o método universal cuya finalidad de la interpretación, cuya finalidad es la interpretación y la comprensión. Léase como el entendimiento crítico y objetivo del sentido de las cosas en su generalidad. Por lo tanto, con la exégesis, con esa búsqueda, encontramos la hermenéutica, que es una interpretación y una comprensión de las cosas. ¿Cuál es el sentido del texto? ¿Ok? Fíjense cómo salen palabras nuevas. Estas palabras nuevas como exégesis, hermenéutica, interpretación. Pero vamos un paso más allá. Hace unos años atrás, hace 10 años atrás, escuché por primera vez dos palabras: discernimiento bíblico. Porque para muchos religiosos de tendencias cristianas y otros, dicen, no, no solamente es interpretar, sino que tienes que tener discernimiento bíblico. El discernimiento bíblico es lo que te va a permitir a ti saber qué es el significado profundo del texto y poder apartarte de la interpretación mundana del texto, de la interpretación basada en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, según la explicación de muchas vertientes, dice que es la que da la hermenéutica real. ¿Ok? Y esto es delicado y lo vamos a ver mucho más adelante. Vamos a ver ahora qué es discernimiento bíblico, es lo que nos da el Espíritu Santo. El discernimiento es el proceso de hacer distinciones cuidadosas en nuestra mente sobre la verdad, es decir, apartar la interpretación que puede producir la mente de la interpretación que nace del Espíritu Santo, según la postura cristiana. Hay una interpretación que es de la Cábala o del judaísmo, que también lo da los secretos del cielo por revelación, dicen los cabalistas, mediante, no bajo el nombre de Espíritu Santo, sino Ruach HaKodesh, que es en hebreo Espíritu Santo. Ruach, Espíritu, Kadosh, Santo, Espíritu Santo. Pero ya es una vertiente judaica de la Cábala. En otras palabras, es la habilidad de pensar con discernimiento, que es sinónimo a la habilidad de pensar bíblicamente. Y aquí ya que pensar no solamente con criterio propio, sino pensar con una teología montada, con unas ideas ya bíblicas establecidas. La primera pregunta, la más básica es, ¿bajo qué parámetros bíblicos hacemos? ¿Bajo el mormón, testigo de Jehová, cristiano, adventista, bautista, los trinitarios, los unitarios? ¿Bajo qué vertiente bíblica? En 1 Tesalonicenses 5, del 21 al 22, enseña que es la responsabilidad de cada cristiano poder discernir. Por lo menos este texto nos implica que es responsabilidad de cada persona o de cada cristiano poder discernir. Aquí no dice bajo una religión, bajo una postura, sino que es cada uno internamente poder discernir con esa comunicación con el Espíritu. Ya lo dice el texto aquí. No habla de una religión, sino de un discernimiento personal. Pero la pregunta es aquí, pensar bíblicamente bajo qué parámetros. Y precisamente muchas posturas usan la Biblia. Seguimos el otro texto. No solamente está la interpretación bíblica de los cristianos, ahora vamos a pasar ahora a la interpretación de la Cábala. Del hebreo Cábala, corriente de interpretación mística y alegórica del Antiguo Testamento o de la Torá, porque no significa antiguo como si ya pasó. Eso se lo pusieron los cristianos, sino es de la Torá o del Tanakh.
porque es como que una ley viviente hoy por hoy y por siempre, según los judíos. Y también para los cristianos. El concepto refiere al conjunto de doctrinas que, mediante el esoterismo y el cumplimiento de ciertos preceptos, pretende revelar el mensaje de Dios y del mundo. Entonces tenemos dos posturas. La de los cristianos, que pretenden mediante el discernimiento bíblico, saber los conceptos reales de Dios mediante la influencia del Espíritu Santo. Y como segundo punto, tenemos que mediante la Cábala, el estudio del árbol de la vida y de los secretos del cielo, mediante los cuatro niveles de interpretación, usando el último, que es el Sot, que lo vamos a ver más adelante, se pretende revelar los mensajes de Dios al mundo. Y aquí están haciendo otra forma de interpretar más. Porque hablamos no de interpretación, pero hay varias formas. Y se puede confundir que estamos hablando de una interpretación y resulta ser que estamos hablando de otra interpretación. Bien, la Cábala tiene cuatro niveles de interpretación. El intelecto, por su propia naturaleza, permite y de hecho exige diferentes vías de entendimiento. Cuanto más cuando se trata de la sabiduría infinita de Dios, del Dios infinito. Así, nuestros sabios nos dicen que la Torá, el Antiguo Testamento, para ilustrar mejor, puede interpretarse de cuatro maneras diferentes: Peshat, Remesh, Dros y Sot. Es decir, Peshat es la parte más literal y Sot es la parte más interpretativa. El secreto del secreto. Hay un Sot del Sot que sería como que una quinta forma de interpretar, pero ese es para otro tema. Por lo tanto, aquí no solamente es lo que se lee, sino lo que me quiere decir el texto para mi vida. Eso es algo personal. Entonces, es delicado porque aquí ya es decir, el cristianismo no tiene estas formas de interpretar. El judaísmo podría ser como que la más cercana porque por lo menos te da un método de cuatro niveles de interpretación que de alguna manera esto ni siquiera tiene que ver con la cábala, esto lo sabe cualquier judío como de primaria, como un conocimiento básico. Hay cuatro niveles de interpretación para no ir mezclando. Seguimos con la diapositiva. Fíjense aquí en esta parte toda la evolución del cristianismo, toda la evolución hasta llegar a las distintas vertientes. Aquí hay otra pregunta que nace. ¿Cómo puede ser posible que de un libro, de una fe, de una religión, de un maestro llamado Jesús y de un Dios que habla Jesús y que a su vez habla de este Yahvé, hayan más de 10 posturas? Seguimos con la otra diapositiva. Obviamente ya se están dando cuenta que es por la interpretación. Ahí en una página me encontré todos estos links, los voy a colocar abajo en orden en la descripción del video. Todas las clases que voy a ir teniendo aquí, de estas explicaciones más o menos cortas o largas, todas las fuentes para que ustedes verifiquen, las voy a colocar una a una en la descripción para que ustedes puedan validar. Y así no vean que yo no me lo estoy sacando bajo la manga. En esta página de aquí de indubiblia.org/interpretación, al final de este video habla de la interpretación para aplicación, interpretación de lo que significó el texto, pero hay otra clase de interpretación que se parece mucho a la interpretación del SOT, que es el cuarto nivel de interpretación de la Cábala, que es aplicación, lo que significa para mí hoy. Cómo ese texto, independientemente de la historia bella o terrible que cuenta el texto, eso lo analogo para mi vida. Y es que hay una crítica que ya he hablado anteriormente a eso, es que incluso para los textos fuertes, crueles, de exterminio, la cábala o la interpretación indica de que hay que analogar esas historias a consideración de que hay un secreto o una revelación, identificar los personajes que están en esa historia fuerte y aplicarlo en nuestra vida. Por lo tanto, puede ser una forma de suavizar las historias fuertes o criticables de la Biblia, pasándola como una simple interpretación, y que incluso maestros como Albert Gosland dice que los patriarcas existieron,
Pero las historias montadas sobre los patriarcas fueron invención a propósito porque hay códigos o cosas secretas que hay que revelar y como filtro, los que no tienen la iniciación o los que no van más allá se van a quedar en lo literal y van a siempre discutir en lo literal. Pero los que se adentran en la parte interpretativa del SOT, del secreto, van a destapar esas capas que le dicen las kilipot hasta llegar al conocimiento profundo para tu alma. Para tu alma. Aplicación de esa historia muy vieja y muy antigua para nosotros. Por lo tanto, se puede decir, como un ejemplo básico, que la esclavitud de Egipto se puede interpretar ya no como el texto literal, sino que ahora es la esclavitud del alma que sale a liberarse en busca de Dios. De ahí es una interpretación sumamente personal que ya no tiene que ver con la historia, sino algo que usando la historia lo aplicamos o lo analogamos para nuestra vida. Aquí ya estamos concluyendo. Entonces, volviendo al cristianismo. Por lo menos hay tres posturas que se basan en la Biblia, por lo menos el Viejo Testamento: el judaísmo, el islam y el cristianismo. El judaísmo porque usa desde el Génesis hasta los proverbios, el Salmo, los profetas, pero no usa el Nuevo Testamento. El islam usa historias de Moisés, de Isaías, del mismo Jesús, pero se va por otra vertiente que no es tema de este video. Y por último, el cristianismo. Pasamos entonces al cristianismo, se basa en Jesús. Y aquí hay varias vertientes. ¿Por qué? Porque del cristianismo hay evangélicos, protestantes, mormones, testigos de Jehová, adventistas, católicos, sin contar otras vertientes más. Eso fue lo primero que me vino a la mente. Hay otra vertiente que son los evangelios apócrifos, voy a nombrar tres de los 50 y pico que hay, más de la del Mar Muerto, etcétera. Eso, hay estudios de Antonio Piñero, que es el que se dedica, en este caso, al estudio de los evangelios apócrifos, el descubrimiento del Nag Hammadi. Entre ellos, por ejemplo, en ese descubrimiento en el Nag Hammadi tenemos entre los evangelios gnósticos, como el evangelio de Tomás, que lo he compartido muchas veces en este canal, el evangelio de Felipe y el evangelio de la verdad, se llama así. Hay otras que se van alejando un poquito de la Biblia, teniendo como una enseñanza propia, que es la metafísica, con el tema de las canalizaciones, que a Jesús le dice Sananda. Tenemos el libro de Urantia, que es una supuesta revelación por seres intermedios entre este mundo y el del más allá. Mediante un sujeto dormido dio unas revelaciones de cuatro partes, da la suma de 2000 documentos. Ya hemos compartido eso en este canal. Caballo de Troya, otra vertiente mucho más alejada que tenía que ver con un viaje supuestamente en el tiempo, cuyo escritor es JJ Benítez. Y la nueva era tiene que ver con el tema de la quinta dimensión, de las canalizaciones, de los extraterrestres, del budismo, como que un sincretismo mucho más eh, interesante, para no decir otras palabras. Hay otras posturas mucho más alejadas aún, que es Curso de Milagros, que hay muchos lectores que han llegado al Curso de Milagros, y libros como Conversaciones con Dios o Amy el Niño de las Estrellas. Es decir, ya se va una vertiente de literatura que ya no tiene nada que ver ni con el cristianismo ni con Jesús, sino que lo tocan ya como un maestro de otros maestros, ya no lo toman como una figura central. Fíjense, aquí ya hay 5, 4, 9, más 3, 12, más 2, 14 posturas distintas. Y entre el cristianismo, decenas de más. Hay muchas posturas, hay muchas interpretaciones. Para concluir, de esas 15, 20, 30 interpretaciones, me voy a agarrar solamente 4. El mormonismo, que eso no sería mormón como tal, porque eso sería el ángel mormón. En realidad esa religión se llama Santo de los Últimos Días, que sería el Asut. Vamos a agarrar a los testigos de Jehová, esos que te tocan la puerta todos los días para darte la palabra del Señor con sus atalayas. Tenemos los evangélicos, tenemos muchos evangélicos, pero bueno, aquí yo coloqué a Cash Luna en el programa de enlace. Y tenemos al catolicismo, y bueno, su figura principal sería el Papa Francisco y los papas anteriores. Todas estas posturas, por lo menos estas 4, te dicen que su interpretación es basada bajo el Espíritu Santo. De aquí me faltó espíritu del acento, pero bueno, te me disculparán. Ahora bien, si todos acreditan su interpretación al Espíritu Santo bajo discernimiento bíblico, ¿quién tiene razón? Si todos le acreditan al Espíritu Santo, ¿será que el Espíritu Santo está dando distintas apuestas? ¿Será que el Espíritu Santo está dando una interpretación a propósito
Es por eso que si cerramos a estas posturas a un cuarto por 10 minutos, y si se habla que estas posturas se habla de la verdad, una estaría diciendo la verdad y tres estarían mintiendo gravemente. Por eso le dije al inicio, es imposible llegar a la verdad bajo estos parámetros interpretativos, porque esto es una laguna sin fin, ríos de tinta sin fin, de interpretación. ¿Quién tiene la razón? Y esto sin tomar en cuenta la cábala, solamente que hay que tomar en cuenta la cábala, como lo dice aquí, porque ellos manejan un sistema interpretativo que tarde o temprano usted va a llegar a escuchar y ahí hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque más adelante, y con esto concluyo, más adelante vamos a hablar o vamos a seguir este curso que yo estoy dando aquí, que es gratis, de un curso de explicación detallada de lo expuesto por Proyecto Orión, bajo mi nombre, Simón Guardia. Este es el primer video que hablamos de los Elohim. Y hay que hacer una distinción porque voy a hablar de lo literal, pero también voy a hablar de lo interpretativo. Entonces, cuando yo diga, esto es lo que dice el texto, es punto uno. Esto es lo que dice las distintas interpretaciones, punto dos. Y va a ir un punto tres que va a ser algo personal, que voy a hacer la distinción. Bueno, diga, esto es lo que opino, esto es lo que interpreto bajo esta fuente, etcétera, etcétera. Tiene que saber que está en base a errores o en base en aciertos. Solamente con el sentido común más las fuentes que yo pueda dar, usted puede seguir investigando y puede llegar a una conclusión similar o una conclusión dispareja. Pero yo también, como soy dueño del canal, puedo dar también mi propia interpretación. Todo el mundo está en derecho a interpretar. La idea no es dejar de interpretar porque se ve muy confuso y nada más limitarnos a lo literal. Por ejemplo, en la entrevista que tuve con Marta Mesa, ella tuvo la postura de no interpretar, sino dejarlo así como está escrito. Igualmente la postura de Mauro Biglino. Pero sabemos que, o en este caso, yo opto por no limitarme a la parte literal porque existe toda una vertiente importante entre el cristianismo y el judaísmo. En este caso no voy a meter el islam. Pero es importante que cuando leamos en las otras clases el texto, vamos o voy a hacer la distinción de lo que es literal, de lo que dicen las distintas interpretaciones y lo que de repente puedo yo añadir de mi cosecha que puede estar entre el error, entre lo cierto, entre lo fundamentado. Entonces, sin más nada que agregar, te invito para que vayas al primer video y por favor comparte. La idea es que, fíjese, aquí sale 2.000 personas en menos de 24 horas. La idea es compartir, dar la noticia que se está dando un curso gratis de la letra A a la letra Z, poco a poco, de las cosas que se ve muy complicado en la religión, pero aquí yo lo voy explicando de la manera más sencilla. Es decir, sin tantos libros y tantas conferencias, obviamente voy a poner fuentes abajo, pero la idea es que usted se meta y confirme. Ahí mismo, sencillo, con internet, sin tanta complicación. Lo complejo viene si usted decide investigar y usted le va a dedicar las horas que usted considere para confirmar lo que le dicte su alma. Porque yo creo en Dios, creo en el alma, creo en Jesús de Nazaret, pero eso voy a tratar de explicarlo más adelante. Mi nombre es Simón Guardia y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.